Hola chicas, bienvenidas. En la cajita de descripción te dejo el link de mi TikTok para que me sigas. El día de hoy les voy a platicar una historia que me pasó con una clienta que llegó borracha. Ese día fue inolvidable porque más o menos la chica tenía como unos 22, 23 añitos. Porque recuerdo que empecé a hacerle su ceja y cuando la terminé, típica clienta que me prestas tu espejo, déjalo veo y déjame fijo a ver cómo va y deja esto, deja lo otro, ¿no? Y pues a mí me daba risa porque me decía que una ceja estaba chueca y pues yo se me hacía botana pues porque pues yo la veía derecha y estaba derecha. Pero resultaba que ya una vez que pues luchaba con ella que con el espejo y que acomódamelo así y así, ¿no? Aparte de que tardé un montón en acomodarle tan solo la ceja, porque pues todo eso es pura pérdida de tiempo. Después de un ratito se quedaba dormida y luego volvió a despertarse. Y recuerdo que le batallé bastante porque la chava como que después de haber dormido un rato, estaba con lo de la cruda, andaba sude y sude, imagínense yo maquillándola. Ay no, fue de verdad súper inapropiado el momento. Además de que pues son de esas clientas súper complicadas, así de que por más de que le insistía que estaba muy bien y todo, no se paraba, se veía al espejo, se movía por un lado y para otro. Y recuerdo que hasta ella misma me dijo, ¿sabes qué? Es que ando bien inquieta. La verdad como que traigo cruda, me siento bien incómoda. Y yo pues sí la notaba, o sea, se le veían hasta los ojos rojos. A la hora de aplicarle las sombras, pues imagínense cómo se le veían, o sea, ni siquiera le podía lucir porque pues se veían sus ojos todos apagados así. Bueno, después de un rato, más o menos pasó como media hora, ella estaba tranquila, a gusto y pues yo más, ¿no? Porque dije, pues así voy a acabarla un poquito más rápido. Y de repente me dice, espérame un poquito, se paró. Y me dice, lo que pasa es que llegó mi novio, me trajo de comer y yo así como que, oye, Dios, es que este no es un lugar para comer, así lo pensé. Yo dije, bueno, igual que coma y así sirve que se pueda alivianar para que se sienta mejor. Pero recuerdo que le comenté que solamente un ratito porque enseguida tenía otra cita y pues necesitaba de terminar el trabajo. Pues fíjense que la típica chava que se sentó, plática, jugando con su novio. Ay, no, me dio coraje, la verdad, chicas, eso sí me dio coraje porque estaba comiendo como algo con chile, no sé qué sería, y se le cayó el chile en el sillón, y el sillón pues es de tela, imagínense cómo quedó, súper horrible. Y luego que se levanta y me dice, ¿sabes qué? Discúlpame, súper apenada, según ella, porque andaba jajaja y jajaja. Y le dije, igual no te preocupes, al final que terminemos el maquillaje pues lo hablamos, porque ahorita ando ocupada. Y dije, igual mientras que está comiendo pues me aviento en hacer algún peinadito. Y pues así estuvo un ratito y ya después pasó más o menos como una media hora. Y le dije, oye chica, ¿ya estás lista? Porque necesito determinarte. Y pues sí, me dice, sí, está muy bien. Llegó, se sentó. Ay no chicas, no, de verdad. Me creerán que el maquillaje lo tenía todo regado, así como, no sé, como si se hubiera recargado con su novio, no sé. Y todo removido, así bien feo. Y dije, Dios, tengo que volver a empezar. Y pues sí le dije. En eso me dice, no te preocupes, yo tengo todo el día, no pasa nada. Igual puedo estar aquí, igual la fiesta es mucho más al rato. Todo está muy bien. Y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa que más bien son mis tiempos. Porque pues yo a ella la tenía que terminar máximo a las 2 de la tarde. Y ya eran las 4. Imagínense cómo andaba yo toda desesperada. Dije, Dios, estoy perdiendo mucho tiempo con esta persona. Y pues en eso le dije, no, ¿sabes qué? Te voy a ser sincera. La verdad no puedo trabajarte así. Ya tengo más de 2 horas y nomás no puedo trabajar. Y nomás no puedo terminarte, además de que pues la verdad no se permite comer aquí por lo mismo de los accidentes, después sale más caro y me dice, no te preocupes, yo te lo voy a pagar, igual necesito el maquillaje.
Y recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Permíteme tantito. Pues me metí ahí en el cuartito donde solemos tener todo, ¿no? Me metí y me acuerdo que me senté y me estaba tomando un refresco. Y dije, me voy a relajar y voy a pensar un ratito para ver qué puedo hacer, porque pues ya tenía algo de rato que había perdido por su culpa y dije, no me las va a pagar. Pues ya me tomé de valor y salí y le dije, no, ¿sabes qué? Más bien te voy a pasar ya la cuenta porque pues ya ha sido algo de rato perdido y además lo del sillón. En eso no me va contestando bien grosera y me dice, ¿sabes qué? Es que la verdad no me has hecho nada en mi cara y además lo del sillón, pues para eso están. En eso le contesté, claro que sí. Le dije, yo te trabajé algo de horas y aparte tú manchaste el sillón. Además debes de aprender a respetar porque son cosas ajenas. No, pues es que solamente fue un accidente y le dije, pues ya, le pasé la cuenta y todo. Andaba yo demasiado seria. En eso le dice su novio, ¿sabes qué? Vámonos. Vámonos porque aquí no te van a hacer nada. Y dije, no, se van a ir hasta que no paguen. No, pues ándale que se armó un problemón. En eso pues yo rápido agarré mi celular, supuestamente simulando que le iba a marcar una persona, ¿no? En eso el muchacho se puso como que bien alterado, pero así como, no sé, como desesperado. En eso me dice, bueno, entonces si nos vas a cobrar, nos vamos a llevar esto, esto y esto y esto. Y yo, no inventes, o sea, me saqué mucho de onda. Pues para no hacérselas tan larga esta plática, el chavo venía en su carrito, ¿verdad? Y afuera en el estacionamiento, tómala que lo chocan. Y pues ya ni siquiera les dio tiempo en seguir discutiendo conmigo y me pagaron. Chicas, pues este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides de activar tu campanita de notificaciones si ya estás suscrito, que te dejo viendo estos otros.